Esto, bueno, se ve rojito porque precisamente utilizaron una técnica inmunohistoquímica. Inmuno, es decir, están utilizando anticuerpos que son fluorescentes. Entonces, al momento de que nosotros lo observamos con cierta longitud de onda, brillan, ¿no? Literalmente. Entonces, estas son proteínas que están siendo, se están adhiriendo los anticuerpos y están fluoresciendo. Entonces, si se fijan, esto, ¿cómo dijimos que se llamaba la neurona más grande que tenemos en nuestro encéfalo? ¿O que tienen forma, de qué le ven forma a este? Este es el soma, dicho sea de paso, es el cuerpo de nuestra neurona que estamos apreciando. ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué se les imagina que es? Como una raíz. Bueno, ya está ahí, perdón. Estamos apreciando en ese caso las dendritas, ¿no? Que sería todas estas, pues sí, como ramificaciones, pero me refería más al soma, es decir, al cuerpo de aquí. Según yo, bueno, no según yo, según los que la describieron, pues esto tiene forma de pirámide. Así, con un poquito de imaginación, pues aquí hay un lado, uno, dos y la punta, ¿no? Como si fuese precisamente, pues una figura geométrica. Entonces, esta es la famosísima neurona piramidal, en la que ustedes se van a, pues, tener un poco más de expertise, donde se encuentra en la corteza motora primaria de nuestro lóbulo frontal, antes, si se ve desde la parte anterior de la cisura de Rolando. Entonces, aquí están ubicadas este tipo de neuronas, que dijimos que se les llamaba como las neuronas piramidales, o también como las células de Betz, B-E-T-Z, que es un apellido ruso, y estas son precisamente las que se encuentran implicadas en los movimientos descendentes que van de la córtico espinal. Es decir, desde la corteza de nuestro cerebro, desciende por el tronco encefálico, perdón, baja por el bulbo raquídeo y continúa hasta la médula espinal al nivel que tenga que llegar para el que se encuentre dominado y controlado por los movimientos que nosotros podamos ejercer. Entonces, bueno, nada más les quería, por eso les decía, les debía la imagen. Esta es la famosísima célula piramidal, por sí, que de hecho lo van a hacer, se lo van a topar y se lo van a seguir encontrando, las famosas vías piramidales. ¿Por qué piramidales? Por las células precisamente que reciben su nombre debido a la forma de su soma que aparenta o hace alusión, como en el caso de la neuroglía, que se parece supuestamente a una estrella, a un cuerpo celeste, es decir, el astrocito, pues en este caso es una célula piramidal. Por esa razón se le denominan a las vías descendentes, es decir, efectoras, motoras, como las vías piramidales. Pero bueno, entonces si les parece, vamos a proseguir con lo que habíamos quedado pendientes. Este, bueno, rápidamente nada más. ¿Alguien me puede confirmar si ya se ve la presentación, por favor? Sí, sí se ve. Excelente, estupendo. Pues muchísimas gracias. De hecho, fíjense, mañana vamos a hacer una recapitulación muy rápida de las preguntas que vienen en su examen del día de mañana. Y obviamente vienen de los tejidos fundamentales. A ver, rápidamente, vamos a elegir a Jacobo. Jacobo, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Sí nos Muy bien, escucha? profesor. Ah, Sí, sí, aquí perfecto. estoy. Excelente, nos da muchísimo gusto que se encuentre activo. Por favor, Jacobo, yo creo que para este momento ya está súper bien claro, ¿no? Y súper dominado. ¿Nos puedes decir los 4 tejidos fundamentales, por favor? O si no, bueno, los que se acuerden, no pasa nada. Pero mañana sí pasa todo porque Es, tiene su examen. es conectivo, muscular, fibroso, creo que era el otro. No, no Esto es es cierto, no es parte, cierto. Ese es un. Sí, 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 es parte de otro. ajá, del Eh, conectivo que nos dijo el primero. es conectivo, muscular, epitelial. Ok, no sé si me lo pregunta, pero sí, tienes razón. También es uno de Sí, los 4 fundamentales. Entonces, y me el faltó que, uno. el que estamos revisando ya, el que estamos en el tema prácticamente que hemos estado en las últimas sesiones. El que presenta sus células de soporte y sostén y mantenimiento y todo esto, que lo ¿Muscular, no? conforma. No, ya dijo. Ajá, exactamente. O tensión, bueno, le ayudaron, pero está muy bien, qué bueno. Fíjense, recapitulando, nos comentó primero que nada tejido conectivo. Es más, ahí está, perfecto, excelente. No sé si se fijó las imágenes o solo se acordó de esa forma porque sí lo hemos estado repitiendo, pero está bien, no pasa nada. Número 2, mencionó también el muscular. Ahí está, muy bien. Y finalmente también, bueno, se comentó hasta el último, que es el tejido nervioso, y también comentó el epitelial. Muchísimas gracias, Jacobo, y también por sus compañeritas y aquellos que lo ayudaron, pues obviamente porque nos interesa apoyarnos entre todos. Pero ahora entonces vamos con nuestra estimadísima Constanza. Constanza, muy buenos días. ¿Nos escucha? No está. ¿Mm? Ah, caray, ¿no está?
Bueno, pues ni modo. Entonces, por favor, nos puede participar nuestro estimadísimo Fabián. Fabián, buenos días, ¿nos escucha? Sí, Perfecto. Por favor, Fabián, ahora nos puede dar ejemplos. Es más, ahí le va la pregunta para usted. ¿Cómo dividimos el tejido conectivo y ejemplos de los mismos? Por favor. ¿Sí me expliqué? Primero que nada, sí, sí. acuérdese, rompa el Kinder sorpresa, ¿cómo dividimos el tejido conectivo? Y por ahí, de hecho, le dio una pista a nuestro compañero Jacobo, que lo dijo sin querer, pero pues, está relacionado porque pertenece precisamente al tejido conectivo. Lo que se acuerde, no pasa nada, no estamos en examen todavía. Puede decirme, Ya pues, el tejido, cuando usted es muy bueno en algo que se especializa, ¿cómo sí, le decimos el a eso? tejido especializado. Tejido conectivo especializado, ¿y el otro cuál sería? Sería el Lo contrario, ¿no? cartilaginoso. No, 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 no. Digo, no me rías de usted, ¿eh? Es que se me está yendo para otros lados. A ver, tejido conectivo, o que ya me dijo uno, especializado. Lo contrario a algo que está especializado, ¿qué es? O sea, que no tiene ni para dónde, o sea, que prácticamente hace de todo. ¿Qué quiere decir eso? Lo contrario a especialización. Por ejemplo, es como si usted, en lugar de meterse a kinesiología y enfocarse a eso, pues entonces es como un general, ¿no? De, pues sí conozco de todo un poco y no me hago nada más. No me adentro, no ahondo, no profundizo en ninguna otra cosa. ¿Cómo le llamaríamos a ese tipo o cuál sería esa característica contraria a la especialización en el caso del tejido conectivo? Que es muy general, que hace de todo, que todo lo está pegando. No tiene ninguna particularidad, como en el caso de tejidos especializados, que es lo que nos acaba de decir. ¿Sí me explico con todo esto que le estoy aventando? Sí, sí, sería pues el no. Ajá. ¿Y qué Ay, seguiría? se me fue el nombre, profe. Bueno, es especializado y simplemente agréguele la negación Sí, sí, no. el no especializado, se me fue el nombre. Excelente, ahí está, así de sencillo, perfecto. Es más, y ahora sí para dejarlo tranquilo, un ejemplo y el que hemos mencionado y el que les recomendé que nos lo aprendiéramos así tal cual y nos lo tatuáramos en el lóbulo frontal, ¿cuál sería un ejemplo de un tejido conectivo especializado? Por favor, Fabián. O si no es el que estoy pensando o el que todos a lo mejor en estos momentos, el que usted se acuerde. Quedero sí lo dijo, pero no me diga el cartílago, quiero otro. El adiposo. Bueno, está bien, tiene toda la razón. Esperaba que, bueno, no le digo que no, es correcto, así es. Muchísimas gracias, Fabián, por sus respuestas y por su participación. Ahora vamos a preguntarle entonces a nuestra estimadísima Citlali. Citlali, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días. Perfecto. Por favor, Citlali, aparte del cartílago, aparte de lo que nos mencionaba nuestro estimadísimo Fabián del tejido adiposo, ¿nos puede mencionar un tejido conectivo especializado fluido, por favor? La sangre. Efectivamente, ahí está. Eso es lo que quería. Digo, no es que esté incorrecto ni esté mal, claro que no, por supuesto que son respuestas adecuadas. Pero digo, para que no se nos vaya olvidando que el tejido especializado conectivo, que es fluido, pues es únicamente la sangre, ¿verdad? Para nosotros lo vamos a considerar un tejido. Quizás para alguien más tenga sus diferencias, es totalmente discutible, no pasa nada, pero para nosotros, que nos quede bien claro, es un tejido fluido y es un tejido conectivo especializado. Efectivamente, muchísimas gracias, Itlali. Vámonos rápido entonces ahora con Laura. Laurita, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe. Excelente, por favor, Laurita. Qué torpe, ya le puse la respuesta. Bueno, ni modo, se la ganó. De las diferencias del tejido muscular, pues ya las tenemos en pantalla, pues es el estriado, el cardíaco y el liso. ¿De qué otra manera también le podemos conocer al estriado, por favor, Laura? ¿Sí me escucha? Sí. Ah, la sinonimia del músculo estriado, ¿de qué otra forma usted lo puede conocer o se lo puede encontrar? ¿Quién es el que ¿Muscular? está... no, no, bueno, estamos hablando del tejido muscular, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero este lo dividimos en tres. ¿Y de qué otra manera lo conocemos cuando decimos que es el estriado? Es decir, por la presencia del sarcómero, el que nos permite movernos. ¿En dónde está ese músculo?
Es más, vamos a darle pistas. En su cuerpo, ¿quién le da la estructura para que le dé soporte y sostén? El esqueleto. Excelente. Entonces, ese músculo también lo conocemos como ¿de qué tipo? Estriado esquelético. Efectivamente, ahí está, ya lo tiene. Sin problemas, muy bien. Bueno, tejido nervioso sin problema. Bueno, no es cierto. A ver, vamos ahora a preguntárselo a Eduardo. Eduardo, buenos días. ¿Nos escucha? Bueno, buenos días. En medio del desayuno, ¿verdad? Bueno, rápidamente nada más para que se le pueda deglutir sus sagrados alimentos. El tejido nervioso, dijimos que del Kinder Sorpresa se rompe en dos mitades. ¿Cuáles y cuáles son cada una de ellas? Por favor, Eduardo. Tejido nervioso. Sí. ¿En qué se divide o cómo? ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro, el tejido nervioso, acuérdese que, bueno, hipotéticamente hablando, imaginándonos, haciendo un ejercicio de mental, es un Kinder Sorpresa que cuando se rompe se parte en dos. ¿Cuáles son estas dos mitades que conforman el tejido nervioso? Esto que estamos viendo aquí, eso es exactamente la respuesta, nada más tendré que decir. Neurona y... Ajá, ¿Sí, ¿qué sería esto? Sí, por supuesto, neuronas y quiénes más acompañan a las neuronas que pertenecen al tejido nervioso. neurones? Neuroglía, bueno, creo que escuché neuroglía, ¿verdad? Sí, así es, tiene toda la razón. Neuronas y neuroglía. Usted mismo, y lo dejo tranquilo. Las neuronas, ¿en cómo las vamos a dividir? ¿Cómo las conocemos? ¿De qué tipo? Con que me mencione las principales. Si me las dice todas, pues adelante. O sea, la clasificación de las neuronas. Efectivamente, Pero así si es. es bidireccional, ¿eso? Unidireccional. Pues son bidireccionales todas, porque así como reciben, transmiten. No sé si se refiere a eso. No, esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los dos? Ay, bueno, si me dice dos o tres, no pasa nada. Los tipos de neuronas que encontramos en el tejido nervioso. Ah, ya. Químicas. ¿Esa es la Mm, pregunta? Es que me estoy no, confundiendo. ahí le va, no se preocupe, vamos a darle pistas. Cuando usted percibe y después se interpreta y después de que lo interpreta usted responde. Estos son los tipos de neuronas de las que estamos preguntando. ¿Sí me expliqué con esa pista? O sea, de afuera para adentro y de adentro para Ah, afuera. ya. ¿Tienes, Aferentes. tienes, oh, Sensitivas. excelente, las aferentes serían las sensitivas y por lo consiguiente las otras, ¿quiénes son? Eferentes motoras. Efectivamente, ahí está, así de sencillo. Ahora, si le agregamos nada más por ahí un intermediario, es decir, las interneuronas, también estaría completo, pero con que nos quedemos con lo fundamental, lo que no se nos tiene que olvidar nunca, las eferentes motoras o aferentes sensitivas, con eso es más que suficiente. Y ya los tipos de neuroglía, bueno, ahorita le preguntemos a alguien más, pero muchísimas gracias por su aportación, estimadísimo Eduardo. Vámonos con Felipe, muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? También, muchísimas gracias. Aquí estamos con todo gusto. Por favor, Felipe, ¿nos puede platicar? Ojo, sistema nervioso central. ¿Cuáles son las células que conforman la neuroglía en sistema nervioso central? En el sistema nervioso central están los oligodendrocitos. Excelente. ¿Y qué hacen estos? Recubren de mielina los axones. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles más son de la neuroglía del sistema nervioso central? No sé, O si... se me olvidó. Bueno, nos dijo algo muy bueno, está bien. Ojo, para que lo pueda dejar tranquilo. Ok, eso es en el caso del sistema nervioso central. ¿Qué tal del sistema nervioso periférico? Las ¿Cómo se células llaman de el... Schwann. Excelente, muy Schwann. bien. Schwann, sí, bueno, para que decirlo de manera apropiada, yo De les Schwann recomiendo. para los compas y de Schwann para los... Para los demás, Yo la- efectivamente. Tiene toda la razón para que digan, no, mira, está muy bien estudiado, lo pronunció de manera correcta. Muy bien, perfecto, excelente. Pues gracias por su aportación, estimadísimo. Ahora entonces vamos con Daniela. Daniela, muy buenos días, ¿nos escucha? ¿No está por aquí, Daniela? Sí, profe, aquí. Ah, excelente, muy bien, por favor, Daniela. A ver, entonces ya dijimos, qué torpe, pero bueno, ¿nos puede decir cómo dividimos el tejido epitelial, por favor?
Los principales, porque nos podemos meter, enfrascar ahí también en otras clasificaciones que no vale la pena en este momento. Sí, un momento. Es que no No sé. sé, sí sabe, si no ahorita le damos pistas. Es lo mismo Mm, como en el caso del conectivo, pero aquí no le decimos especializado y no especializado, pero tiene lógica en ese ¿simple? sentido, o sea, ajá, exactamente. Ok, tejido epitelial simple, ¿y cuál sería entonces el contrario al simple? Esto que vemos en la imagen. ¿Por qué está así? Que tiene como Eh, capitas. ¿Estratificado? Efectivamente. Y entonces, ¿nos puede comentar un ejemplo de cada uno? Del simple y del estratificado, por favor. Pues del simple puede ser. mm, Y no, ayer me estaba peleando, digo, lo digo en broma, no es personal. Me estaba peleando que se desintoxica gracias a este tipo de células y que el líquido cefalorraquídeo. Y ahí le ¿yo? estoy dando una pista. Si era usted, ¿no? ¿O quién me estaba peleando? O sea, no, perdón, no quise decir el verbo, lo Le digo. estaba preguntando más bien. Ah, ok, bueno, está bien. Muy No lo bien, sé. estamos de acuerdo. Entonces, ok, con esa pista ya me puede responder un ejemplo de un tejido epitelial simple. Eh, Digo, no es el único, ¿eh? Ese del tejido nervioso. Puede decirme el que también hemos estado recurrentemente por ahí, que del tejido conectivo especializado fluido. No sé eh, si, no le quiero como- confundir. sí, Perdón, profe. adelante. Es que no quiero decir algo que no es, profe. La verdad. Acuérdese, no, acuérdese que está bien equivocarse, por eso estamos aquí, por eso tenemos nuestras interacciones. El problema es cuando permanecemos en el error y siempre no preguntar o no decir o no participar por el miedo a equivocarse, cuando ya sabemos que equivocarse es parte de nuestro aprendizaje. Desde siempre ha sido así y así será. Porque por eso les platicaba, cuando éramos infantes, nadie nació caminando, ¿verdad? Tuvimos que aprender a gatear y posteriormente a erguirnos y andar en la marcha bípeda. En el caso nos estuvimos cayendo, estuvimos fallando, nos estuvimos tropezando. Es exactamente lo mismo aquí en el caso intelectual, o sea, también académicamente cuando estamos aprendiendo, no está mal equivocarse, al contrario, es mejor estrepitosamente fallar, porque entonces ya ves que no es por ahí, ok, vámonos por el otro lado. Entonces, por eso lo que procuro fomentar en ustedes es que participen no se preocupen si está bien o está mal, no es examen, porque se supone que para eso hacemos los exámenes, para ver si es cierto que toda la información que hemos estado manejando nos está quedando pues bien, o sea, porque es para ustedes, es para su formación, para que ustedes como profesionales manejen todo este tipo de conceptos. Pero bueno, punto seguido. No se preocupe, entonces, tejido simple y se le aseguro que ya no se le olvida, porque ya lo va a relacionar y hasta emocionalmente dice, ay, sí es cierto, es que me preguntaron, no supe, pero después ya sí, porque ya me acuerdo qué es esto. Bueno, esa es la estrategia, ¿verdad? Y no es para exhibir a nadie, atención, yo no soy así, Profe, pues, de que me... A sus órdenes. se está escuchando bien feo. Ah, pensé que era Ah, yo. ¿Se escucha como que entrecortado? Sí, O, a ver, Ya se escucha mejor. ¿ya es un poco mejor? Bueno, Ya. perfecto. Lo único que le decía es, está bien equivocarse, no se preocupe, no estamos aquí para criticar a nadie y tampoco es la idea. Entonces, nada más menciónanos por allí lo que se acuerde de un ejemplo de un tejido epitelial simple. El endotelio. Excelente, ya ve que sí, perfecto, muy bien. Y el que le estaba aventando era los ependimocitos. Acuérdese que esos también recubren en el tejido nervioso central y ellos son los encargados de estar produciendo el líquido cefalorraquídeo, en donde en los ventrículos del encéfalo, en estas estructuras, ojo, un plexo, porque también van a encontrarse el término plexo nervioso. No es más que un cúmulo de cosas, un agrupamiento. Entonces, un plexo coroideo, bueno, en este caso, porque como se encuentra en la parte superior, pues un plexo, en este caso de los ependimocitos, son los que están fabricándonos el líquido cefalorraquídeo, pues para que sirva como neuroamortiguador, para que también mantenga las condiciones, etcétera. Entonces, esos serían ejemplos, recapitulando nada más, de tejidos epiteliales simples. Y el canónico, el que vamos a tener siempre presente, es el famosísimo, queridísimo, llamado endotelio. Efectivamente, queridísima Daniela. Para dejarla tranquila, se lo prometo. Un ejemplo, y este yo sé que sí lo sabe, y si no, no se preocupe, ahorita le orientamos. Un ejemplo de un epitelio estratificado. Y es más, le damos una pista. Se encuentra formando parte de los sistemas del aparato locomotor, el más exterior, el más externo.
y ese es un buen ejemplo. Bueno, no sé si es la que usted dice, pero la epidermis. Efectivamente, y así es, eso es lo que estábamos mencionando. ¿Por qué? Porque el sistema tegumentario, donde se encuentra la epidermis, forma parte del aparato locomotor. Acuérdense que es el recubrimiento, en medio lo que hace sándwich es el sistema muscular y lo que se encuentra justo al centro, es decir, lo más interno, ese es nuestro sistema esquelético. Efectivamente, pues muchísimas gracias por su participación, estimadísima Daniela. Bueno, rápido, ¿no? Nada más, así de manera general, pues ya sabemos los componentes del encéfalo. Atención, lo que es el cerebelo, no necesariamente lo vamos a encontrar siempre en la literatura como parte del tronco encefálico. Es una estructura que se encuentra en la parte posterior. Pero aquí nosotros, por cuestión de síntesis, lo vamos a dejar como que forma parte del mismo. No obstante, porque esto sí es una pregunta que les puse en el examen. A ver, vamos a ver si es cierto que está quedando claro. Vamos a preguntárselo a nuestra queridísima Joeseptel Fabiola. Buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe. Perfecto, por favor, Fabiola, ¿nos puede recordar cuáles son los tres, ojo y atención con lo que se estaba comentando, componentes principales del tronco encefálico? Por favor. Bulbo raquídeo. Muy bien, ¿dónde se ubica el bulbo raquídeo? Abajo. Ok, está bien, en la parte más inferior, estamos de acuerdo. Bulbo Ok. raquídeo, faltarían otros dos. El puente de Barolio. ¿Y es en dónde se encuentra? En medio. Perfecto, y la última parte más superior apical, ¿cuál El sería? mesencéfalo. Excelente, perfecto, ya lo tienen. Ojo y atención, porque si por allí viene cerebelo, pero no vienen estos tres, está mal. Y les estoy dando la respuesta, porque luego, ojo y atención, porque ya les insisto, no es que tampoco me interese reventarlos, ni tronarlos, ni que reprueben, simple y sencillamente que manejen muy bien la información. Esos son los tres componentes del tronco encefálico. Así de claro, perfecto. Pues entonces, muchísimas gracias por su respuesta. Yo acepto. Sinapsis, yo creo que ya no hay dudas, que son, bueno, las comunicaciones que ocurren entre neuronas, cómo es que se llevan a cabo gracias a la participación de las sustancias químicas, es decir, los neurotransmisores, y solamente vamos a tener de dos tipos. Y no me refiero que únicamente GABA y únicamente acetilcolina, me refiero que únicamente van a producir dos tipos de respuesta, nada más. O me despolarizan la membrana o me la permanecen completamente polarizada. Es decir, no permiten que ingresen los cationes del medio extracelular. Permanece completamente con su carga negativa en el medio intracelular, nuestras neuronas. Es decir, estamos mencionando los neurotransmisores inhibidores. Ahora, en el caso, ¿quién me puede, esta sí, pregunta general, ¿quién me puede definir qué es el potencial de acción? Porque también hay preguntas capciosas con eso, para que los ponga a pensar. Bueno, si no, seleccionaremos a nuestro queridísimo César. César, buenos días, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy. Perfecto, por favor, César. Entonces, la pregunta para usted era, sí, ¿nos puede comentar o definir qué es el potencial de acción, por favor? Se me fue. No, que no Era. se le vaya. No se preocupe, ahorita vuelve a dar otro más para que siga teniendo sinapsis. ¿Qué es el potencial de acción? O si lo quiere platicar desde cómo se origina, cómo se inicia o cómo se desarrolla, adelante, no hay ningún problema. Estamos aquí atentos escuchándolo. Ok, según yo, es un impulso que viene desde la célula. O que se genera en la célula. No, pero no en la célula, no, en la neurona. Ok, perfecto. Es lo que le iba a decir. Bueno, célula es muy ambiguo, no queda muy claro, no es muy preciso. Pero decir neurona, ahora sí, ok, ya nos estamos enfocando entonces en el tejido nervioso, totalmente de acuerdo. Ahora, el impulso que se produce a partir de las neuronas, está bien, está general, pero creo que se entiende. Ahora, el potencial de acción es en realidad el fenómeno de la manifestación de la ojo con lo que estoy diciendo porque se lo van a topar en el examen. El potencial de acción, lo repito nuevamente, es la consecuencia de la despolarización de la membrana, no al revés. No sé si me estoy explicando con esto. Otra vez, cuando se recibe el neurotransmisor, el que sea, bueno, vamos a mencionar en este caso que es un excitador. ¿Por qué? Porque fomenta, promueve la despolarización de la membrana.
¿Qué quiere decir eso? Pierde su negatividad. ¿Por qué? Porque ingresan desde el medio externo los cationes al espacio intracelular. Hasta ahí todos creo que estamos de acuerdo. Entonces, ese fenómeno de la despolarización de la membrana es lo que comienza el potencial de acción y es el que se propaga y se traslada a lo largo de toda la neurona hasta llegar al axón terminal. Así de sencillo, porque no es al revés, no es que el potencial de acción fomenta la despolarización de la membrana. Ojo, que esto es clave porque ese sí es una pregunta capciosa del examen. Entonces, recapitulando, es más, aquí está el esquema. Vamos a verlo para que quede un poquitín más entendido, según yo. Ok, ya llega el neurotransmisor, que en este caso, en este ejemplo, es un excitador. ¿Por qué razón? Primero que nada, vamos a analizarlo. Esto es el espacio intracelular, o sea, lo que se encuentra en el citoplasma de nuestras neuronas. Cuando llega el neurotransmisor, es decir, esto es parte del fenómeno que conocemos como sinapsis. Este espacio de aquí afuera es el espacio sináptico, donde se están emitiendo, se están liberando, se están secretando estas sustancias químicas. Y estas sustancias químicas son a las que les denominamos neurotransmisores. Podrían ser simple y sencillamente transmisores, pero como estamos hablando de un tejido muy especializado, muy particular por sus funciones, por eso siempre les agregamos el prefijo neuro. Entonces, neurotransmisor. Por eso no le decimos comunicación parácrina, que siendo estrictos ya habíamos discutido que sí lo es, pero como no hay nada semejante, por eso no le... podríamos en todo caso decir, ok, es comunicación parácrina, pero en el tejido nervioso le decimos sinapsis. Así de sencillo, así de claro. Entonces llega el neurotransmisor, activa el receptor, se activan los canales iónicos que permiten que ingresen agua de nueva... Bueno, más bien, que se vuelven permeables a los cationes. Pregunta capciosa, ¿cuáles son los cationes que se encuentran en el medio extracelular de nuestras neuronas? Pregunta general. ¿El sodio? Efectivamente, y el sodio es el que se encuentra en menor, medio o mayor proporción. Mayor. Excelente. ¿Cuáles seguiría en cantidad? Bueno, Potasio. ¿y el último? Calcio. ¿Estroncio? ¿Escuché? Calcio. Calcio, efectivamente, ahí está. Entonces no hay dudas. Esos son los famosos cationes. Entonces, una vez que se desarrolló este fenómeno de que llega y se acopla al receptor del canal iónico, nuestro neurotransmisor excitador, ejemplo, acetilcolina, entonces ahora sí, la despolarización de la membrana provoca, ocasiona, desarrolla, inicia, desenvuelve, desemboca, lo que ustedes quieran para que no se les olvide, esto, el potencial de acción, es consecuencia de la despolarización de la membrana, no al revés. El potencial de acción no despolar, bueno, a menos de que salte el toquecito, o sea, es decir, la electricidad, pero eso es otra cosa. Pero nada más para que nos quede claro, si brincase sin ser ocasionado por un neurotransmisor, pues es discutible, podríamos decir, pues el potencial de acción fomentó la despolarización de la membrana de la siguiente neurona, pero no es el caso, no tendría por qué estar pasando así todo el tiempo. Tiene que estar mediado por neurotransmisores. Entonces, una vez que se inicia gracias al intermediario, es decir, esta sustancia química, este excitador, por ejemplo, acetilcolina, fomenta la despolarización de la membrana y se produce el potencial de acción. Pregunta capciosa. Entonces, el contrario, el antónimo del potencial de acción, ¿cómo le llamamos a cuando se mantiene polarizada la neurona? ¿Potencial de qué? ¿Reposo? ¿No, verdad? Sí, efectivamente, tiene toda la razón. Es el potencial de reposo. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Estamos tranquilos, estamos a gusto. Hasta que nos llegue el impulso, es decir, hasta que nos llegue la señal inducida por la recepción de un neurotransmisor excitador, entonces se fomenta la despolarización de la membrana y ya no pasa de estar en potencial de reposo, en lo contrario, que es lo que vemos aquí, potencial de acción. Ahí está, así de sencillo, así de claro. Para que no se me confundan, el potencial de acción no promueve la despolarización de la membrana, es a la inversa. La despolarización de la membrana desarrolla el potencial de acción. Eso es así es como sucede. No sé si hay dudas. ¿Queda claro entonces lo que significa el potencial de acción, potencial de reposo, despolarización de la membrana y excitación por un neurotransmisor,
neurotransmisor que sea excitador? Porque son preguntas de examen. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Va que va, perfecto. Bueno, esto es rápido, ¿no? Ya lo conocemos muy bien, la neurona presináptica y la postsináptica, las dendritas, estos son los oligodendrocitos, siempre que hablemos del sistema nervioso central, la sinapsis, el espacio sináptico, el axón terminal, que conectan bien las conexiones axón, con soma o con dendritas, que son en su mayoría. Las vainas de mielina, los nódulos de Ranvier, el axón o cilindro eje, atención. Rápidamente, bueno, se recibe el estímulo por las dendritas y se transporta por toda la superficie de la membrana hasta llegar al axón. Y aquí, atención, los famosísimos nódulos de Ranvier son para volver más eficiente y no tener que consumir tanta energía al momento después de que queramos expulsar esos cationes que previamente fueron introducidos gracias a la despolarización de la membrana. Aquí está, como nos comentaba nuestro estimadísimo Felipe, las células de Schwann, las que se encuentran en el sistema nervioso periférico, que su función sigue siendo la misma que la de los oligodendrocitos, es decir, la mielinización de los axones. Aquí está el axón terminal y estos son los tipos de neuronas que nos vamos a encontrar. O sensitivas, es decir, aferentes o motoras, eferentes, y sus interneuronas. Y básicamente las aferentes o sensitivas, pues de afuera para adentro, términos coloquiales, y las eferentes o motoras, pues de adentro para afuera. Así de sencillo. Aquí está nada más rápidamente una recapitulación. Las células ojo del sistema nervioso central. Atención, neuronas, neuroglía. Lo juntamos, tejido nervioso. Así de sencillo. Los astrocitos, ¿quiénes eran? Los intermediarios. ¿Entre qué y qué? El endotelio y la neurona. Es decir, intercambian sustancias químicas o nutrientes. En el caso de la microglía, estos tienen capacidad fagocítica. Aportan, ayudan, fomentan en el caso de las recuperaciones de lesiones del sistema nervioso por su capacidad fagocítica. Y aquí el famosísimo líquido cefalorraquídeo, pregunta capciosa, ¿qué dijimos que hacía el líquido cefalorraquídeo? Porque también es pregunta de examen. O nada más está ahí porque sí. Pregunta general, si no ahorita agarramos a alguien para antes de que se vayan. Funge como neuroamortiguador y Efectivamente. establece un medio homogéneo. Excelente, muy bien, con eso están del otro lado, perfecto, porque si nada más, ojo, hay que prestar mucha atención con lo que se lee, pero si viene cualquiera de esas dos opciones, pues nada, no hay más, ya que si da volumen, da consistencia, no, eso ya es secundario y no es su principal función, efectivamente, y este también, dicho sea de paso, es un ejemplo de un epitelio simple, que es lo que nos decía nuestra estimadísima Daniela, ahí está, y finalmente, pues el queridísimo oligodendrocito, que este es el que se nos va a encontrar en el sistema nervioso central. ¿Cuál es su función? Simple y sencillamente el recubrimiento de los axones de las neuronas con sus vainas de mielina. Sí, ya se ve. Excelente, muy bien, pues rápidamente nada más aquí a la velocidad, bueno, no a la velocidad de la luz, pero sí un poquitín más apresuradines. Pues ya sabemos qué es el encéfalo, lo que es la médula espinal y todo esto conforma lo que llamamos como el sistema nervioso central. Está conformado por la parte más superior, hablando del encéfalo, es decir, el cerebro o la corteza, le continuaría el diencéfalo, está compuesto por el tálamo e hipotálamo, el cerebelo en la parte inferior, en la parte posterior, hablando tomando como referencia el tronco encefálico. Y sus tres principales componentes de los que nos recordaba nuestra estimadísima Joeceptil Fabiola es el mesencéfalo, la parte superior, puente de Barolio o protuberancia anular en el intermedio. Y en la parte más caudal o inferior o en la parte de la base del tronco encefálico, pues es donde vamos a encontrarnos el bulbo raquídeo. Atención, ¿alguien tiene por ahí algún comentario? A sus órdenes, ¿es Daniela? Sí, es que no me podía conectar. Me decía como si todavía no estuviera conectado. A veces pasa, no se preocupe, pero mire, aquí ya le estamos poniendo su asistencia para que vea que no le estamos mintiendo. Pero muchísimas gracias entonces por conectarse y por estar presente. Aquí está. Sí, perfecto. Sale, va que va. Pues entonces, estábamos diciendo del tronco encefálico, ok, parte superior, mesencéfalo, en medio para el puente de Barolio. Ah, sí. Bulbo raquídeo. A ver, ¿qué sucede en el bulbo raquídeo? Bueno, no sé si en neurofisiología, espero que sí, si no, bueno, de todas maneras, conforme a otros cursos se los van a ir explicando, pero aquí nada más de manera introductoria. Pasa algo importantísimo en el bulbo raquídeo, ¿por qué? Porque a partir de la corteza motora primaria, es decir, las vías piramidales, atención, ¿por qué? Por las células piramidales, es decir, las neuronas efectoras, o sea, las que son motoras. Aquí en el bulbo raquídeo ocurre una... ¿Qué sucede aquí? ¿Alguien me puede explicar? Hablando de las vías piramidales, o sea, del movimiento voluntario del que nosotros podemos ejercer sobre nuestros cuerpos.
Si queda clara la pregunta, ¿qué sucede aquí en el bulbo raquídeo justo cuando comienza la médula espinal? Es más, les voy a dar una pista. ¿Por qué decimos, que de hecho es cierto, que nuestro hemisferio izquierdo controla nuestra parte derecha del cuerpo? Ahí viene la explicación. ¿Sí me expliqué con lo que les acabo de decir? Sí, pero no sé por qué. Bueno, va que va. Ahí les va rápidamente, porque esto también no se los pregunto en el examen, pero se los comparto porque por supuesto que lo van a seguir estudiando y lo van a tener que dominar. En el caso del bulbo raquídeo, allí desde termina el encéfalo y comienza la médula espinal, existe un fenómeno que se le conoce como la decusación piramidal. Ojo, relacionando todo lo que hemos estado platicando. Las células piramidales o las células de Betz o las células eferentes, como ustedes gusten y quieran, y de hecho les recomiendo que se las aprendan de todas, así como se los estoy platicando. Cuando se emite la señal, el mensaje de la corteza motora primaria, lóbulo frontal, antes de la cisura de Rolando, ojo, estamos hablando de la parte anterior, baja, pasa por todo lo que tenga que ver con las regiones subcorticales, incluido el diencéfalo y posteriormente el tronco encefálico, y en la parte más caudal, inferior o basal del tronco encefálico, donde se ubica precisamente el bulbo raquídeo, que es el intermediario, o más bien la zona de transición entre el encéfalo y la médula espinal. Allí es en donde ocurre y sucede este fenómeno que denominamos como la decusación piramidal. ¿Por qué? Porque pues, allí es en donde se van hacia el otro lado. Hagan de cuenta que literalmente se cruzan los cables, bueno, en este caso las neuronas. ¿Por qué? Porque de estar, recordémonos que tenemos nuestro cerebro hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, reflejo de espejo, somos organismos con simetría bilateral. De la misma manera que tenemos en nuestro hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio derecho, lóbulo frontal, tenemos corteza motora primaria. Entonces, la del lado izquierdo, al llegar al bulbo raquídeo, se cruza al lado derecho. Y la del lado derecho, de la misma manera, se cruza al lado izquierdo. Se escucha confuso, pero queda claro al decir, se cruzan en el bulbo raquídeo las vías piramidales que cuando empezaron del hemisferio izquierdo, pasan bulbo raquídeo, se van al hemisferio derecho. Lo mismo, la contralateral. Cuando empiezan en el hemisferio derecho, llegan al bulbo raquídeo y se van al hemisferio izquierdo del cuerpo. Es por esa razón, por ejemplo, si yo recibiese o cualquier paciente, digo, no se quiere que ninguno de los presentes tengamos alguna vez algo de problema, pero vamos a suponer un caso hipotético que en algún paciente recibió un traumatismo cráneoencefálico de su hemisferio izquierdo, precisamente en la corteza motora primaria. Pregunta capciosa, ¿qué parte de su cuerpo se imaginan que se puede paralizar por un golpe del lado izquierdo de su cráneo? Derecho. El hemicuerpo derecho, efectivamente, porque la señal se emite desde acá. Entonces llega al bulbo raquídeo y al momento de hacer la decusación, ojo, les recomiendo que nos memoricemos esa palabra, decusar, decusación, porque le pueden decir entrecruzamiento, pero nadie usa esos términos. El que por excelencia utilizamos es la decusación piramidal. Entonces se hace el movimiento contralateral, recordemos, somos simetría bilateral, un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, inicia nuestra corteza, baja el bulbo raquídeo y del bulbo raquídeo pasa al lado contrario, por eso es contralateral. Pero bueno, punto y aparte, digo, esto lo vamos a seguir estudiando, bueno, ustedes también en sus cursos posteriores, pero aquí para que nos vaya quedando el por qué decimos, y que es verdad, que nuestro cerebro izquierdo controla nuestro hemicuerpo derecho y a la inversa, ¿por qué nuestro hemisferio derecho controla nuestro hemicuerpo izquierdo? Entonces, regresando con lo del líquido cefalorraquídeo, bueno, pues tenemos, por eso nuestro encéfalo también es un órgano tetracavitario, de la misma forma que nuestro miocardio, porque presenta estos 4 espacios vacíos, estas 4 oquedades. Rápidamente, ya sabemos que el líquido cefalorraquídeo, número 1, pues es un neuroamortiguador importantísimo. Y número 2, establece las condiciones homogéneas para que no se mezcle nada que no debería de estar en nuestro tejido nervioso. ¿Dónde se va a estar produciendo? En los plexos coroideos, es decir, en estos ventrículos que se encuentran en nuestro encéfalo. Bueno, la sustancia blanca, sustancia gris, rápidamente está protegida, todo lo que es, por ejemplo, ¿no? En el caso de la médula espinal, por la columna vertebral,
Y nuestro encéfalo, pues por nuestro sistema esquelético axial, por nuestro cráneo que está abovedado, pues es hueco y está contenido, protegidito nuestro encéfalo. Y en el caso de la médula espinal, por la columna vertebral. Entonces, también ya rápidamente, lo que estamos apreciando, pues es un corte transversal de la médula espinal, donde estamos apreciando sus 3 capas de tejido conectivo que protegen, digo, no tanto como en el caso del, sí protegen, pero no son tan duras como el hueso, es a lo que quería llegar. Entonces aquí lo que estamos señalando, la sustancia gris, la sustancia blanca, la más interna, pues ya la pía madre, la aracnoides y finalmente la dura madre. Pregunta capciosa, ¿cómo se le llama a la dura madre? ¿Cuál es otra sinonimia que le conocemos a este tipo de tejido conectivo de protección al sistema nervioso central? La quimeninge. Efectivamente, ¿y las otras dos? Usted misma, creo que sí te la libertad. Soy Karina. Y las otras Perdóname, dos Karina. se llaman leptomeninges. Leptomeninges, efectivamente, así es. Ahora, pregunta capciosa, ¿quiénes conforman la barrera hematoencefálica? Para todos. Y si no, a ver, vamos a agarrar a nuestra queridísima Fernanda. Fernanda, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Sí nos escucha o ya se fue a desayunar? Creo que ya se fue a desayunar. Bueno, pues ni modo, se lo perdió. Entonces vamos a preguntarle a nuestra estimadísima Natalia. Natalia, buenos días, ¿nos escucha? Hola, sí. Perfecto, por favor, Natalia, ¿nos puede platicar quiénes conforman la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso? No se preocupe. Ya no me acuerdo. Ahí le vamos a dar una pista. Aquí le estamos señalando donde dice capilares. ¿Quiénes están embebidos? Más bien, los capilares se encuentran embebidos ¿en dónde? O incluidos, introducidos. ¿En qué capa de las meninges? Aquí está, nada más tiene que decir el nombre. ¿Sí me explico? Esta es una de las estructuras que conforman la barrera hematoencefálica. Ojo, prefijo hema, de sangre, hematología, por ejemplo. En este caso, hematoencefálica. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema nervioso central, encéfalo, y la sangre. Entonces, la barrera, es decir, esta estructura que pues está separando de alguna manera físicamente la sangre de las neuronas, está constituida primero por la pía madre y por unas células muy particulares de la neuroglía. Usted misma, Natalia, ya le dijimos entonces, ok, ¿es la pía madre en conjunto con quién células de la neuroglía? Que dijimos que eran los intermediarios, que hacen el intercambio de nutrientes, que se parecen a las estrellas siderales. ¿Sí me escucha, Natalia? Sí. ¿Cómo se llaman esas células de la neuroglía? Y empieza con la vocal A. ¿Asteride? No. Efectivamente, así es, astrocito, sí. No lo dude, usted dígalo. Pues es esto. Es aquello. Pues ya nosotros la orientamos y le decimos, pues más o menos, ahí medio le está tirando pedradas, pero no le está dando ninguna. No se preocupe, es por allá. Sí, la barrera hematoencefálica está constituida por la pía madre y la neuroglía que conocemos como astrocitos. Efectivamente, así es, porque es pregunta de examen, obviamente. Líquido cefalorraquídeo, pues también está fluyendo por la aracnoides. Estas son las famosísimas meninges. Ahí está, pregunta capciosa, y si lo saben, para todos, ¿cómo se llama ese espacio, ese conductito en medio de la médula espinal que está revestido por ependimocitos? Que también es un ejemplo de tejido epitelial simple. Exactamente. O conducto ependimario, conducto de los ependimocitos, todo eso está bien, está correcto, no hay ningún problema. Rápidamente, otra vez, encéfalo, tenemos nuestros 4 lóbulos principales, el frontal, el parietal, el temporal y finalmente el occipital. Y por debajo, lo que decíamos, las regiones subcorticales, cerebelo y el tronco encefálico. Ahora, aquí nos habíamos quedado la última vez. Esto, bueno, ya no se los alcancé a poner en el examen porque no lo habíamos terminado de explicar, pero bueno, se salvaron. Habíamos dicho rápidamente, porque si no se nos acaba el tiempo, porque aparte mañana hay que aplicar su examen. Dijimos que, nada más eso sí, pregunta general para todos, había 3 estructuras de secreción o 3 glándulas que secretaban sustancias químicas o neurohormonas en nuestro encéfalo. La que estamos señalando aquí, ¿cuál es? La que está encima de todas, y si lo saben, ayer me lo dijeron. Pregunta general, si no ahorita agarramos a alguien. ¿Pineal? Efectivamente, ¿cuál es la sinonimia de la glándula pineal? Epífisis.
Efectivamente. ¿Y qué secreta la glándula epífisis o pineal? Melatonina. Efectivamente, así es. ¿Y qué hace la melatonina? ¿O en qué está implicada principalmente? Cuando ustedes se van a dormir, cuando ustedes se levantan, ¿cómo se le llamamos a ese tipo de ciclos? Circadianos. Efectivamente, pues ya lo tienen. Entonces, melatonina, relaciónenlo con los ciclos circadianos y se secreta en la pineal. ¿De dónde? En nuestro encéfalo. Así de sencillo. Efectivamente. Ahora, bueno, esto es un poquitín confuso porque pues se ve que está señalando cualquier cosa que está allí, pero lo que en realidad queremos señalar es lo que conforma el tálamo y el hipotálamo, es decir, el diencéfalo, más propiamente lo que está justo en el centro del encéfalo, lo que está en medio. Por lo tanto, lo vamos a dejar sintetizado y sencillo el Kinder sorpresa en dos mitades. Tálamo, nada más agréguenle después el prefijo hipo que está por debajo del tálamo, del mismo. Tálamo e hipotálamo. Así de sencillo. Ahora, hipotálamo es el que se encuentra dominando. Bueno, dominando se escucha muy feo. Ese es el que se... Otro verbo. Es el que se encuentra ordenando en cuestión de secreción de sustancias químicas. Acuérdense que las comunicaciones entre nuestras neuronas es mediado por sustancias químicas. Entonces el hipotálamo está haciendo señalamientos o está dando instrucciones a qué otra y tercera y última glándula presente en nuestro encéfalo. Nada más nos falta mencionar una pregunta general. ¿Quién está debajo del hipotálamo? Es más, esto de aquí, bueno, no se ve muy claro, pero si no, en un esquema posterior ahí aparece. ¿Quién está debajo del hipotálamo? Y ojo que el hipotálamo es la segunda estructura que también secreta sustancias neurohormonas. ¿Alguna pista? ¿La linfa? ¿Cómo dijo, perdón? ¿Linfa? ¿Algo así? No. La linfa no, en estos momentos no tiene nada que ver con el sistema nervioso. No. En este caso, ojo, estábamos mencionando las tres estructuras de secreción de neurohormonas en el encéfalo. Ya mencionamos ¿Hipófisis? dos. Efectivamente, la hipófisis. ¿Y cuál es entonces su sinonimia también? Como en el caso de la pineal, epífisis. ¿Cómo le decimos a la hipófisis? Exactamente, glándula pituitaria. Ahora, digo, lo vamos a dejar sencillo, nada más quedémonos con la pineal o la epífisis, el hipotálamo y la hipófisis o pituitaria. Pero por allí probablemente, no sé, digo, a lo mejor en neurofisiología les comentaron que había dos estructuras que conforman la pituitaria. No sé si les han platicado de eso todavía. Si no, bueno, ahí les va. La hipófisis la vamos a encontrar con dos estructuras. La neurohipófisis, atención, es la misma, bueno, o sea, en el sentido de que es la misma estructura, pero con dos componentes. Así de claro, así de sencillo. Depende de la literatura, quien le pregunten, quien se los platique, les puede decir, no es cierto, tenemos 4 estructuras que secretan neurohormonas en el encéfalo. Es discutible, nosotros lo dejamos sencillo para que no se les olvide que son 3. Y una de esas 3, que es la pituitaria, o también conocida como hipófisis, va a tener un Kinder sorpresa con 2 mitades. La adenohipófisis y la neurohipófisis. Simplemente le agregan el prefijo adeno e ineuro y se acabó. Pero sigue siendo la hipófisis. Ahora, bueno, regresando a esa explicación del por qué, nada más para aclarar, por si alguien les dice, son 4. A ver, bueno, si estás tomando en cuenta que la hipófisis son 2 partes, pues sí, son 2 más 2, 4, pero en realidad son 3. ¿Por qué? Por la epífisis, el hipotálamo y esta que es la pituitaria. Pero bueno, para que no se nos olvide, ok, está bien. ¿Cuál es la neurohipófisis? La que se encuentra pegadita al encéfalo, por eso es neurohipófisis. ¿Y cuál es la adeno? La que está más pegada a la cara, a la parte rostral. Esa es la adenohipófisis. Y la neurohipófisis, bueno, aquí no, es más, déjenme regreso un poquitín. No sé si se alcanza a percibir, pero hagan de cuenta que son como 2 bolitas, la hipófisis. Entonces, las 2 bolitas, la que se encuentra más cercana al encéfalo, o sea, la que está mirando hacia toda la masa encefálica, esa es la neurohipófisis. Y la que se encuentra, vamos a suponer, mirando a la cara, esa es la adenohipófisis, pero las dos en conjunto, cerrando el Kinder sorpresa, conforman lo que llamamos la glándula pituitaria o hipófisis, como gusten, pero se las menciono de los dos porque se las vamos a encontrar de esta manera. Eso sí, son frecuentemente utilizados los dos términos, igual que en el caso de la pineal o la epífisis. El hipotálamo no hay problema, o sea, siempre se lo vamos a llamar así.
Ahí está. Entonces, ¿por qué se dice todo esto? Porque el hipotálamo le secreta las sustancias a la hipófisis, de que le dice, oye, ¿sabes qué? Me están diciendo que hace falta que secretes, bueno, para no confundirlo y no entrar en tantos detalles, hasta que entremos en el cuadro histológico comparativo que tengo listo para mañana para ustedes del sistema endocrino, porque estamos hablando ya de neurohormonas. Le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que produzcas luteinizante o folículo estimulante. No se preocupen, vamos a ver qué es eso. Entonces la hipófisis dice, muy bien, no pasa nada, déjame secretar estas hormonas sexuales. ¿Para qué? Para fomentar, por ejemplo, la fase estrogénica o la progesterona, etcétera, etcétera, en el caso del cuerpo de una mujer. Bueno, también nosotros en el caso de los varones producimos este tipo de neurohormonas en la hipófisis, pero vamos a dejarlo sencillo. Entonces, cuando decimos la hipófisis se encuentra supeditada, atención con el término, supeditar significa que se encuentra subordinada. Se escucha más elegante que porque se me hace como feo de que es como una esclava, eres mi esclava y hace lo que yo quiera. Más o menos, pero no no utilizamos ese término, decimos está supeditada al hipotálamo, para que no se nos olvide, hace lo que el hipotálamo le dice. Por eso decimos, está subordinada la hipófisis ante el hipotálamo. O dicho de una manera más correcta o más culta, me parecería. Está supeditada, ¿o quién? La glándula pituitaria o hipófisis a las secreciones del hipotálamo. Así de sencillo. Aquí, bueno, ese es mesencéfalo, ya estamos hablando, entrando en el tronco encefálico. Lo que está debajito del diencéfalo, inmediatamente después, en la parte inferior, mesencéfalo, en este caso, la parte más encima de por arriba, la apical del tronco encefálico. Atención. Bueno, ¿qué es lo que procesa principalmente? Los estímulos audiovisuales. Eso es lo que, desde que nosotros estamos viendo y lo que estamos escuchando, que luego posteriormente, acuérdense que el tronco encefálico es el más, entrecomillado, primitivo. De repente también lo que utilizamos en la nomenclatura para poderlo diferenciar en cuanto a sus funciones, el famosísimo cerebro reptil. Entonces, por esa razón es el que está estimulando es el que está procesando este tipo de estímulos. Ahora, nuestra famosísima pancita, el contrapeso del cerebelo, o también conocida como la protuberancia anular. Pues esa es una es una estructura intermedia de conexión en el tronco encefálico, básicamente. Y finalmente, ojo, atención, bulbo raquídeo. ¿Qué dijimos que sucedía en el bulbo raquídeo cuando estamos hablando de las vías piramidales? ¿Quién me lo puede recordar? Por favor. ¿Qué sucede? ¿Cómo apuntaron o no apuntaron la palabra que les recomendé que se aprendieran? Sí, difusación piramidal. Efectivamente, lo que ocurre aquí es que si aparte desde mi hemisferio izquierdo, se cambia al hemicuerpo derecho y a la inversa. Si parte de mi hemisferio derecho, pues se va a cambiar al hemicuerpo izquierdo. Esa es la decusación. ¿Dónde ocurre? En el bulbo raquídeo. Entre paréntesis, es discutible, pero para nosotros, y como me gusta que tengamos equilibrio, algunos dicen que al menos el 80% de todas las neuronas piramidales se decusan. Eso sí estamos de acuerdo todos. La mayoría se va a decusar. Eso es indiscutible. Ya el porcentaje, o sea, una de 10 neuronas es el 10%. Entonces, la mayoría dicen 8 de 10 neuronas se decusan. Pero para nosotros va a ser el 85%. Y hay unos más aventurados que dicen que el 90%. O sea, 9 de 10 neuronas se decusan. No todas lo hacen, atención, eso también es importante. ¿Por qué? Porque también tenemos unas que se siguen derechito. Pero digo, no vamos a entrar en tantos detalles, nada más se los adelanto pues, como una introducción. Entonces, para mencionar lo de la decusación de la vía piramidal, ¿en dónde sucede? En el bulbo raquídeo. Más, menos lo dejamos en el 85%. Digo, no se los voy a preguntar, no se estresen, pero por si se lo llegasen a preguntar o a comentar o en alguna otra de sus asignaturas, que es obviamente lo van a hacer. Sí es cierto, la decusación piramidal que ocurre en el bulbo raquídeo y que más o menos el 85% de todas las neuronas eferentes se decusan en esa posición. Se acabó, así de sencillo. Y es la estructura de transición entre la médula espinal y lo que conocemos como el encéfalo. Cerebelo ya conocemos muy bien la coordinación de los movimientos, ya los movimientos finos. Hagan de cuenta que acá lo que estamos apreciando en color azul, que es la representación del lóbulo frontal, la división que existe, inclusive física, gracias a la cisura de Rolando, esta parte correspondería a la corteza motora primaria, donde se encuentran las neuronas piramidales. Baja la señal al tronco encefálico y quien se encarga de los movimientos finos, de coordinarlos, de volverlos eficientes, por ejemplo, abotonarse las camisas o abrocharse los zapatos, ese tipo de coordinación nos lo está efectuando precisamente el cerebelo.
Ahora, aquí vamos con lo del explica. Parece un dinosaurio. Bueno, a mí siempre se me figura que parece dinosaurio, ¿no? Pero bueno, esto es muy mi imaginación. El caso es, esta es la representación de los espacios huecos, vacíos, que no contienen, bueno, sí contienen líquido cefalorraquídeo, pero no tienen nada, tienen que estar huecos. Por eso se menciona y se dice y les aclaro que el encéfalo también es un órgano tetracavitario. Por si acaso, que seguramente me los van a querer chamaquear, les van a preguntar, a ver, ¿cuáles son los órganos tetracavitarios que presentamos en el organismo humano? El más obvio de que todos conocemos, digo, ese sí no puede haber fallas, pues el miocardio. Ok, ¿y cuál es el otro? Ah, el encéfalo. A ver, ¿cómo que el encéfalo? Explique su respuesta. Ah, sí, sucede que el encéfalo presenta 4 ventrículos. Así como en el miocardio presenta 2 aurículas, 2 ventrículos, el encéfalo son 4 ventrículos. 2 laterales, el tercero y cuarto que está colindando con el cerebelo. Digo, lo importante que no se nos olvide son 4, por eso es tetracavitario. Ya las posiciones rápidamente, de hecho, bueno, no creo que haya dudas. Lo que se ve que son 2 estructuras, la primera y la segunda, que son 2 ventrículos, son los que están recorriendo toda la corteza. Lo que se encuentra inmediatamente en la parte inferior, esa es la que le corresponde al diencéfalo. Y lo que está hasta el final, que sería el cuarto ventrículo, es el que está colindando con el cerebelo. Y todos y cada uno de estos espacios están rellenos de líquido cefalorraquídeo. El que está en azul clarito, azul celeste tal vez, no sé si el celeste es el que... Es que son conductos, si se fijan, ojo, a ver, pregunta capciosa. ¿Quiénes estarían recubriendo los ventrículos del encéfalo? ¿Qué tipo de células? Y son de la neuroglía, es una pista. Y si lo saben. Ependimocitos. Efectivamente. Y entonces, ¿dónde se encuentran los plexos coroideos? ¿Alguna pregunta, digo, alguna idea, alguna opinión al respecto? En los ventrículos, ok, estaría de acuerdo, pero ¿en cuáles? Hay principales en los laterales, en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, donde está nuestra corteza. Allí están agrupaditos los plexos coroideos, donde están produciendo el líquido cefalorraquídeo, principalmente. Entonces, si se fijan, aquí hay unos conductos, que, por ejemplo, el conducto de Silvio, que el conducto de Monroe, digo, eso no hace falta, bueno, si se los quieren aprender es recomendable, pero con que nos recordemos, presenta 4 oquedades, es decir, 4 ventrículos nuestro encéfalo por donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, los que están en azulito, vamos a decirle claro, ya saben que no soy muy bueno con los colores, perdónenme, vamos a decirles que son el lateral izquierdo y el lateral derecho. Allí está, así de claro, así de sencillo. Y luego se conectan con un conductito, el conducto de Monroe. Y el que después conectan es el ventrículo número tercero, perdón, el ventrículo tercero. Ahí está, el tercer ventrículo, el que está justamente en el diencéfalo. Hay otro conductito, que es el conducto de Silvio. Atención, no estamos hablando de cisura de Silvio, porque hay una que separa precisamente el lóbulo frontal del temporal. Pero en estos casos nada más enfoquémonos en los puros ventrículos del encéfalo, es decir, estos espacios vacíos donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Así de sencillo. Entonces ya, recapitulando, presentamos el izquierdo y el derecho. Ahí no creo que haya dudas. Son los ventrículos laterales. Le continúan a continuación el que se encuentra en la parte inferior, el tercer ventrículo, porque dicen, profe, si solamente tiene de izquierdo y derecho. Ah, 1, 2. Bajamos la estructura de en medio donde está el diencéfalo, tercer ventrículo. Y finalmente, por el conducto de Silvio se conecta el cuarto y último, por eso es tetracavitario, tetra de 4, ya lo sabemos muy bien. Y finalmente, el conducto ependimario, que ese es el que conecta posteriormente con la médula espinal y sigue estando revestido por los ependimocitos. Estos que son un ejemplo de epitelio simple, en donde se localizan en sistema nervioso central. Así de claro y de sencillo. ¿Por qué tenemos estas oquedades, estos espacios vacíos? Recapitulando, porque ya lo sabemos. Allí es en donde va a estar circulando líquido cefalorraquídeo, producido por ¿quiénes? Plexos coroideos. ¿De qué se conforman los plexos coroideos? De los ependimocitos. Así de sencillo, así de claro. ¿Alguna pregunta? Si queda claro hasta el momento cómo lo que estamos haciendo, lo que estamos explicando de toda la neuroanatomía y por qué tenemos 4 ventrículos. Sí, todo claro. Perfecto, excelente. Ahora, para no dejarlas de lado, a nuestra neuroglía del sistema nervioso periférico, vamos a ver las diferencias ahora sí en esquemas, esquemáticamente, porque son distintas, pero no obstante hacen lo mismo. Me refiero a la neuroglía que produce las vainas de mielina.
En este caso, estamos apreciando del lado izquierdo los oligodendrocitos, o sea, la neuroglía encargada de la fabricación de las vainas de mielina en los axones de nuestras neuronas del sistema nervioso central. Si se fijan, es lo que les platicaba, una sola célula de la neuroglía, es decir, un solo oligodendrocito, tiene la capacidad y la facultad de aferrarse a varios axones. Pero por el contrario, si observamos, la representación es la misma neurona, pero la neuroglía es diferente. Sí hace lo mismo, sigue haciendo su recubrimiento de las vainas de mielina, pero si se fijan, una sola célula únicamente tiene la capacidad de recubrir una parte, una fracción únicamente del axón de las neuronas del sistema nervioso periférico. Entonces, si este es el oligodendrocito, ¿cómo dijimos que se llamaban estas del sistema nervioso periférico? Entre nosotros, ¿que las células de quién? Juan. Exactamente, de Juan, ¿verdad? Bueno, de Schwann, para que luego no se... Ah, las células de Juan. ¿Cuál Juan? Ese es Schwann. Ok. Entonces, bueno, esto ya queda claro, pues son las neuronas, ¿no? El Kinder sorpresa, tejido nervioso, neuronas, neuroglía. En este caso, le estamos apreciando, una es del sistema nervioso central, la otra es del periférico. Este es el oligodendrocito, estas son las de Juan, bueno, de Schwann, ¿verdad? Las dos, inevitablemente, como son parte de la neuroglía, del staff, del que están viendo siempre que las condiciones se encuentran ideales, oportunas, óptimas para el funcionamiento de sus neuronas, nos van a estar produciendo las vainas de mielina. A ver, pregunta capciosa. Bueno, esto es muy avanzado, no se crean. Pero ahí como dato general. ¿Alguien sabe qué es la esclerosis múltiple? ¿Alguna idea por allí que les hayan platicado neurofisiología, tal vez? Es deficiencia, ¿no? Pero... no sé, profe. No se preocupen, ahí les va. ¿Es por la mielina? No. Así es, tiene que ver con la ¿Sí, mielina, efectivamente. Fíjense, y dependiendo de dónde estemos hablando, es exactamente lo mismo, para que lo vayan relacionando. La esclerosis múltiple se da únicamente en sistema nervioso central. Ahora, es autoinmune. Quiere decir esto, que mis propias células del sistema inmune, las que producen los anticuerpos, las inmunoglobulinas, llegan y atacan a los oligodendrocitos. Entonces, al momento de que los están atacando, los oligodendrocitos, pues se sacan de onda y dicen, ah, caray, se sueltan de los axones. Entonces los desmielinizan. La esclerosis múltiple es una neuropatía, atención con los términos, neuro, ya sabemos, estamos hablando del tejido nervioso, patía, pues es una alteración, un desequilibrio, una enfermedad. ¿De dónde se está manifestando? En tejido nervioso. Entonces, cuando se escuchen por ahí las neuropatías, las alteraciones en general del tejido nervioso. Entonces, la esclerosis múltiple es una neuropatía que se presenta únicamente en sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque está afectando mis oligodendrocitos. Me está desmielinizando los axones que de manera normal, recurrente, deberían de estar cubiertos gracias a la protección de los oligodendrocitos. Pero como los anticuerpos me los están hostigando, pues estos se sueltan y se desmieliniza. Por eso la consideramos una neuropatía desmielinizante. Pero atención aquí, y esto es importantísimo. Ok, eso es el sistema nervioso central. Tenemos lo mismo, es decir, una desmielinización autoinmune de las células de Schwann. Ojo, esclerosis múltiple, oligodendrocitos, se están despegando. En el caso del sistema nervioso periférico, las células de Schwann, si me las desmielinizan, bueno, no sé si, no creo, pero también es avanzado. Ahí les va, se las aviento rápido. Ese es el famosísimo síndrome de, bueno, para que no se les olvide, de hecho me encantó y por eso se los comparto siempre así, el Guillermo Barredor. No se les va a olvidar con eso. ¿Cómo que Guillermo Barredor? El Guillain-Barré. Ahí está. No se les va a olvidar nunca. Ahora, son debilitantes las dos. ¿Por qué? Porque son autoinmunes. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Mi sistema inmune está produciendo anticuerpos que no debería, pero los está haciendo en contra específicamente de la neuroglía. Si es de sistema nervioso central, me está hostigando mis oligodendrocitos. Eso se manifiesta en lo que conocemos como la esclerosis múltiple. En el caso de las células de Schwann, si me las empiezan a hostigar los anticuerpos producidos por mi sistema inmune, se nos manifiesta el síndrome del Guillermo Barredor. O sea, bueno, ya entre compas es Guillermo Barredor, y ya allá afuera, cuando se los pregunten, el Guillain
Guillain-Barré, porque es en francés, pero si le dicen el Guillain-Barré, está bien, no pasa nada, está muy bien. Cerramos el paréntesis, regresamos entonces, términos sencillos. Sistema nervioso central, ¿quién se encarga de producir las vainas de mielina? Oligodendrocitos. Sistema nervioso periférico, ¿quién hace lo mismo? Las células de Schwann. Las dos son neuroglía del tejido nervioso, pero su ubicación es distinta y la manera en cómo se aferran para producir la mielina también. Como está más apretujado el tejido nervioso en sistema nervioso central, pues entonces tienen la facilidad y la facultad de agarrarse de varios axones, oligodendrocitos. En el caso del periférico, como los axones son muy grandes, son extensos, pues entonces la célula de Schwann únicamente se va a aferrar a una fracción de ese axón del sistema nervioso periférico. ¿Cómo dijimos que se llamaban entonces los espacios desnuditos entre los axones? ¿Que no tienen mielina? ¿Nódulos de quién? De Rambier. Así es, perfecto, muy bien, ya lo tienen claro. Ahora, vamos a continuar con la última que nos faltaría mencionar de las células de la neuroglía del sistema nervioso periférico. Aquí lo que estamos apreciando, bueno, esto seguiría siendo el axón. Aquí hay un apretujamiento de neuronas, ojo. A ver, ¿cómo dijimos entonces que le íbamos a conocer a estas estructuras que únicamente, y es cierto, se van a encontrar en sistema nervioso periférico? ¿Cómo dijimos que por eso les peleaba mucho? No a ustedes. Ganglios. Sin lugar a dudas. Ahora, los ganglios nerviosos necesitan también mantener condiciones adecuadas. ¿Quiénes son las células de la neuroglía que se encargan de mantener a los ganglios nerviosos? Y si lo saben. Ahí les va la pista. Lo que tenemos en órbita en nuestro planeta, ¿cómo le decimos a eso? Satélite. Efectivamente, de la misma manera, tenemos células, no están orbitando, pero están alrededor de los ganglios nerviosos y con la misma lógica, por eso les denominamos como las células satélite. Términos generales y sencillos, ¿qué hacen las células satélite? Y se acaba de decir. ¿Por qué? Porque son de la neuroglía. ¿De dónde? Del sistema nervioso periférico. ¿Qué hacen? ¿Se hacen patos? ¿Dan soporte a los ganglios? Efectivamente, más que soporte, mantienen condiciones. O bueno, pues sí, si le queremos añadir y que esté completito, pues mantienen condiciones, dan soporte a todos los ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico. Efectivamente. Bueno, este sería el axón, precisamente de las neuronas del sistema nervioso periférico, de lo que está todo alrededor, que se conecta posteriormente en médula espinal. Allí es en donde, bueno, rápidamente ahorita vamos a verlo en un esquema. Ahí está, nervio periférico. Ahí. Creo que hasta aquí queda claro, ¿verdad? ¿Quiénes son las células satélite? Pues la neuroglía del sistema nervioso periférico. ¿Qué hacen? Lo mismo que todas las de neuroglía. Nada más que aquí, en específico, se encargan de los ganglios nerviosos. ¿Y dónde están los ganglios? Sistema nervioso periférico. Y se acabó. Ya, que si ganglios en el sistema nervioso central, bueno, pues yo no lo comparto, yo no estoy de acuerdo, pero adelante, ¿no? Si así lo quieres decir. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, de nueva cuenta, canal ependimario, todo lo que está en el centro de la médula espinal, ahí está, o canal del epéndimo, de los ependimocitos. Bueno, esta, la última y nos vamos. Pregunta capciosa, ya lo sabemos, nada más para confirmarlo. ¿Cuáles en este esquema son las astas efectoras o las astas motoras? Las anchas. Ok, perfecto, está bien. Entonces, lo que estamos señalando aquí, la flechita, la de abajo, ¿qué es eso? ¿Es una raíz motora? Efectivamente, tiene toda la razón. Es nuestra estimadísima Karina, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Y entonces, en la parte posterior, o en la parte, en este caso de arribita, o más propiamente en la parte dorsal, ¿qué tipo de raíz será esa? Sensitiva. Efectivamente, o también, bueno, como las sinonimias, ya entendemos muy bien las neuronas aferentes. Efectivamente. Y como en el mismo término, nervio eferente, es decir, cuando es motor. Ahora, atención, ese es un ganglio nervioso. Siempre lo vamos a encontrar presente inmediatamente antes de conectarse en las astas sensitivas. ¿De dónde? De la médula espinal. Ese es el apretujamiento de neuronas. Eso es un ganglio. ¿Quién mantiene a los ganglios de la neuroglía? ¿Qué células? La satélite. Efectivamente, perfecto. Ya dominan muy bien el tejido nervioso.
Y ahora nada más para finalizar, ya sabemos que sus tejidos de protección, número 1, son las meninges, hablando de adentro para afuera o de afuera para adentro, pues sería el sistema esquelético. Pero ahí va, de nueva cuenta, estamos apreciando en este caso, para ubicarnos, la médula espinal. Ahí está, en este caso es una raíz sensitiva, o bueno, raíz dorsal, por donde se ubica en la parte posterior, o sea, en la de atrás, lo que no estamos viendo, en la espalda. En este caso, esa sería una raíz eferente, o sea, sé que es ventral o es anterior. ¿Por qué? Porque es motora. En el caso, aquí estamos, ojo, la columna vertebral presenta oquedades, espacios, fenestras. Por esa razón le decimos el foramen. Foramen es una oquedad, también un espacio vacío, un huequito por el donde pueden pasar cosas. En este caso, en nuestras vértebras, a ese espacio, para que puedan pasar los nervios que conectan con la médula espinal, le conocemos como el foramen inter, atención, prefijo, entre dos cosas, intervertebras, ok, foramen intervertebral. Atención, esto le forma parte, le pertenece al sistema nervioso autónomo simpático. No se preocupen, lo veremos con detalladamente el jueves, porque esto sí es importantísimo que lo tengamos muy, muy bien y claro y entendido. Ojo, otra vez, ganglio, apretujamiento de neuronas. Para que nos vaya quedando claro, ganglios se ubican en el sistema nervioso periférico, no en el central. Y no me cansaré nunca de repetirlo y decirlo, pero bueno, punto y aparte. No se preocupen, nada más acordémonos. Prefijo para. ¿Qué significa para? Si lo saben. A un lado. Efectivamente, entonces, si es un ganglio que está a un ladito de la columna vertebral, pues le cortamos columna, le dejamos vertebral y le pegamos, le adherimos y hacemos un injerto y le ponemos paravertebral. Así de sencillo. Ganglio, ¿por qué? Por el apretujamiento de neuronas, ¿en dónde se ubica a un lado de la columna? Ah, ganglio paravertebral. Así de claro, así de sencillo. Ahí está, este es el A. Atención, entonces, los nervios raquídeos son por eso que cuando hicimos el recuento de 31 pares, estos así se les conoce como nervio raquídeo. ¿Por qué? Porque conecta con la médula espinal. Y son 31 en total, comenzando desde las cervicales y terminando con el coxis. Así de sencillo. Bueno, en este caso es la apófisis, ¿no? Es anatomía sencilla básica de los huesos, es decir, las estructuras que se encuentran superiores en la parte de encima. Eso sería la apófisis en el caso de una vértebra. Pero bueno, si les parece, lo podemos dejar hasta aquí y continuamos. Mañana hacemos nuestro examen. Rápidamente nada más instrucciones sencillas. Nos conectamos temprano, por favor. Es el único día que les voy a pedir que nos conectemos puntuales a las 7 de la mañana. Entiendo que pues es temprano, pero no se preocupen, nos desocupamos también igual de temprano. Entonces los espero a las 7 para de 7 a 7:05 dar pequeñas instrucciones, leer lo pendiente y demás para que contesten apropiadamente su respectivo examen. Y dejamos toda esa hora para que lo terminen, lo contesten con todo el tiempo del mundo. Bueno, 3 minutos por pregunta, yo creo que es más que suficiente. Y la segunda hora la dedicamos únicamente a la revisión de sus parciales para que no haya dudas y que por qué se debió de haber contestado de la manera que tiene que ser, de la correcta. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por su paciencia. Los veo mañana temprano, por favor, a las 7. Y para contestar su examen, y proseguimos hasta el próximo jueves para terminar. Ya quedan como 4 diapositivas, y el sábado revisamos su tarea que les voy a dar para mañana, que es precisamente el cuadro histológico comparativo del sistema endocrino, donde vamos a estudiar un poquitín de manera sencilla las sustancias químicas que están involucradas en el sistema endocrino, este tipo de comunicación que ya conocemos muy bien, que se secretan sustancias químicas al torrente sanguíneo. Entonces, pues muchísimas gracias, les reitero mi gratitud, cuídense muchísimo, nos vemos mañana temprano, ¿sale? Gracias, profe, hasta mañana. Sale, nos vemos, gracias. Estén bien, bye.